Son las 6:25 y en este momento vamos a dar paso, en este caso, al doctor, al doctor Luis Alzamora de los Godos Urcia. En este caso, él cuenta con un PhD en la Public Health University of Miami. Es investigador RENACID, Carlos Monge, nivel 3. Este también es consultor para proyectos en la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Fundación HP. Y este también, como tal, es consultor Pathfinder Internacional. Igual ejerce en este caso la docencia en la Universidad Mayor de San Marcos, en la PUC, en la UNFB y en la URP. Este también es docente de medicina humana y es consultor de investigación de la Embajada Real de los Países Bajos. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a abrir en este caso la segunda ponencia de cursos al Cartas al Editor, enfocada en este caso en redacción de cartas al editor. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con la redacción de cartas al editor. Vamos a hacer la presentación de la pantalla correspondiente y empezaremos con la ponencia. Bien, señores, siempre el publicar ha sido un problema difícil, un reto para la mayoría de las personas. Publicar no siempre ha sido la mejor alternativa. La mayoría de las personas siempre ha huido al hecho de publicar porque estamos sometidos a dos cosas. En primer lugar, estamos sometidos a exponernos públicamente a nuestro nivel de conocimientos y estamos sometidos públicamente a la crítica. Y las cartas al editor son parte de esa crítica. Nuestros primeros trabajos suelen ser normalmente una investigación original. Podría ser el resumen de nuestra tesis o alguna investigación que habremos elaborado en el transcurso de nuestra historia, nuestra vida. Luego haremos algunos artículos de revisión mucho más complejos, revisiones sistemáticas o artículos de revisión en la cual pues podemos analizar un sinnúmero bastante abultado de investigaciones para poder construir alguna evidencia y poder pues hacer a través de la búsqueda sistemática y el metaanálisis algún aporte, o simplemente un artículo de revisión que analiza algunos escasos estudios, pero relevantes, con un buen nivel de evidencia para poder mostrar pues lo que se ha avanzado. Dentro de todas estas opciones, la cartas al editor es una opción interesante porque requiere dos cosas adicionales. Primero, la experiencia de yo ser un experto que propone algo y recomienda algo ante una editorial de una revista científica que luego suele ser tan interesante que el editor me acepta y publica mi carta. Y en segunda opción, la carta también puede servir para contradecir, refutar, cuestionar, poner en tela de juicio algunos otros artículos o, digamos, demandar alguna aclaración. Por ejemplo, con las cartas al editor se han eliminado o se han revisado algunos trabajos de investigación, por los cuales han tenido pues, cierto nivel de fallas en la evidencia, o fallas en la veracidad, o inconsistencias muy gruesas. Sin embargo, las cartas al editor tienen una diversa aproximación, ¿no? Podemos hacer un comentario acerca de las políticas, podemos hacer un análisis acerca de las propuestas del Estado, podemos recomendar o proponer alguna idea nueva, bastante interesante, pero que tenga base científica, que las personas de la editorial o los responsables profesionales de ello le brinden el interés necesario y quieran publicar nuestra carta. Entonces, señores, ¿qué se hace con respecto a la carta al editor? ¿Cómo escribimos una carta al editor? ¿Y qué es una carta al editor? En primer lugar, esta es una forma escrita de comunicarse con los lectores de una publicación regular impresa o online. ¿Ok? Normalmente, hasta hace muy poco tiempo, las revistas científicas han sido impresas. 20 años atrás, las revistas científicas te suscribías por inscripción de correo, te llegaban a tu domicilio, y bueno, tú tienes algunas evidencia en papel acerca de aquello que se publica internacionalmente. Bueno, ¿qué médico no tiene unas 2.000, 4.000 o hasta 5.000 revistas acumuladas en anaqueles y ya polillándose debido a que la forma de expresión de la comunicación científica era de esa manera? Hasta hace muy poco que ha ido cambiando acerca de lo virtual, más con la pandemia. Se ha difundido pues la comunicación y
virtual mucho más allá de la comunicación escrita. Entonces, generalmente se encuentra una carta al editor en la primera sección de la publicación o en la página editorial, y puede ser contra un asunto o simplemente para informar algo, como le estaba explicando. Ahora, depende de la política editorial, esta puede estar ubicada entre 300 palabras a 1000 palabras. Normalmente, si tienes una comunicación escrita de 300 palabras, 350 palabras, y es relevante, es importante y tienes evidencia de ello, es muy fácil que te puedan aceptar. De repente es mucho más factible que aquello que está alrededor de las 1000 palabras. Haciendo un screening acerca de las cartas al editor que hay en ese cielo, he encontrado que la mayoría de aquellas que se presentan a ese cielo constan entre 500 y 750 palabras. Casi no pasan de las 750 palabras, pero como les digo, eso depende de la política editorial de la revista, ¿no? Entonces, ¿por qué se debería escribir una carta al editor? ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, si estamos molestos con algo, incómodos, con algo que uno quiere que los demás sepan, por ejemplo, ante las fallas de la ivermectina y su falso nivel predictivo, muchos médicos, especialistas, biólogos, farmacólogos escribieron y muchas cartas al editor, cuestionando pues la eficiencia, la veracidad, la fundamentación, o incluso el mecanismo farmacológico, ¿no? El mecanismo de acción, que era irrelevante en cuanto a la composición, forma, estructura y función en lo que corresponde al fármaco ivermectina como un ente regulador antiviral del COVID. Y peor, como preventivo aún, no había el mecanismo de histocompatibilidad fundamentada para poder generar anticuerpos. Un antibiótico no puede ser jamás una vacuna anticipada, y mucho menos un profiláctico preventivo. Entonces, estas sin número de cartas al editor que eran recibidas eran por opiniones expertas, que fueron recibiendo y acumulándose, y hoy día pues como que ustedes consultan con la mayoría de los especialistas y como que jamás hubiera habido la ivermectina y nunca lo hubieran recetado y que quizá nunca hubiera existido. Sin embargo, vemos grandes compras a nivel institucional, no voy a decir qué instituciones, que compraron toneladas de ivermectina para tratar y manejar al personal y a los pacientes que se atendían, carente de toda evidencia. Estas despertares acerca de estas dudas o críticas, pues nacían o nacieron a raíz de la dosificación o la entrega, digamos, de ivermectina masivamente, y el cuestionamiento de los especialistas porque estos eran aseverados que tenían funcionalidad, sin embargo no lo eran, ¿no? No tenía ningún principio activo que sea relevante con respecto a la prevención o tratamiento del COVID. Entonces, este es un asunto también tan importante, ¿no? Que pueda discutirse. Es otra motivación para hacer una carta al editor. También para persuadir a los demás que ejecuten una acción específica, por ejemplo, para las mascarillas, para colocarse guantes, para usar alcohol, la fundamentación de ello y cómo nosotros podemos, digamos, innovar en la comunidad médica o alertar para que se use cierto tipo de mecanismo fundamentado químicamente, biológicamente, ¿no? Para persuadir a los demás que ejecuten esta acción, para sugerir una idea a los demás. Por ejemplo, una idea interesante que fue propuesta en una carta al editor es acerca de la posibilidad de una vacuna oral. Se lanzó la posibilidad y simplemente ahora dos universidades peruanas están que trabajan un prototipo de una vacuna oral para el COVID, ¿no? Sin embargo, fue simplemente un artículo de opinión, una carta al editor que originó esto. Para influenciar en la opinión pública también es importante y relevante porque a través de un artículo científico, a través de una carta al editor, podemos prestar pues una voz informada, clara, especializada acerca de algo y que no se distorsione la información real, ¿no? Para educar al público también es importante trabajar una carta al editor de una manera escrita sencilla, práctica y coherente, ahora que ese cielo de Elsevier y otras fuentes no solo son de acceso médico especializado, sino que tienen pues el acceso universal. Podemos hacer una escritura de una editorial, de una reflexión bastante importante que vaya entre lo científico y lo coloquial, sin perder la naturaleza científica obviamente, pero aproximándose a un público abierto. Para influenciar también a los formuladores de políticas públicas. Y estos formuladores de políticas públicas al leer estas cartas al editor, obviamente tendrían pues bastante fundamentación para poder hacer una propuesta, una mejora. ¿Cuándo se debería escribir una carta al editor? Una carta al editor se debería escribir cada vez que se quiere modelar una opinión pública. Decir a los otros cómo se siente, cómo te sientes sobre algo.
o simplemente informar al público sobre un asunto en particular, para comenzar una conversación sobre este asunto con la comunidad científica que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Acá presento en un trabajo peruano sobre los criterios que justifican la publicación de cartas al editor en revistas científicas peruanas, un trabajo hecho entre el 2004 y el 2013, como en un análisis completo de todas las cartas al editor. En primer lugar, la opinión o juicio, ¿no? Era un aspecto muy importante contemplado, ¿no? Entonces se opinaba sobre la política editorial de la misma revista, sobre un hecho médico de dominio público. Esa es la primera opción que prevalecía con respecto a una carta al editor. En segundo lugar, trabajos de investigación recientemente publicados. Cuando se publica un trabajo de investigación, pues un experto lo lee y puede enviar una carta al editor. Esa carta al editor puede ser para ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de ese trabajo de investigación. Los coautores de la misma investigación pueden complementar información en cartas al editor sucesivas. Para discutir también resultados, señalar defectos metodológicos de ese trabajo o de interpretación de resultados. Porque, por ejemplo, una vez un colega envió una carta al editor cuando la tabla estadística de un artículo había utilizado variables ordinales cualitativas, pero de categoría no equivalente. Por ejemplo, intensidad de dolor, bueno, malo, regular, con edad del paciente, digamos, y se habrían aplicado una prueba que no era la correspondiente. Si tenemos intensidad del dolor con edad del paciente, lo adecuado es que se aplique un análisis de varianza. Sacamos por cada tipo de intensidad del dolor el promedio de edad. Y sabemos que para tal tipo de dolor grave, más prevalente se da en la edad de tal rango, con tal promedio, tal división estándar. Sin embargo, se aplicó una regresión lineal, ¿no? Entonces, la estadística estaba mal planteada, mal aplicada. Obviamente se cuestionó y el número siguiente se rechaza el artículo científico de la revista, sale como reject, ¿no? O retractado, ¿no? Entonces suele ser que algunas personas, pues, que tienen el tema de interés y que asiduamente cogen un tema de investigación muy aportador para tu área de conocimiento, lees y encuentras fallas o errores metodológicos. En ese sentido, podemos proponer una carta al editor para hacer una discusión o para hacer una contradicción a dicha propuesta, ¿no? O resultados de un estudio semejante al de la publicación de otra revista, insinuando que puede ser un plagio, ¿no? Puede ser una copia. O simplemente diciendo que la coincidencia es interesante porque hay resultados que juntos van a contribuir y por lo tanto coinciden los resultados para contrastar una hipótesis. Con esas dos posiciones. La primera, indicar, sugerir o emanar la posibilidad de que hay un plagio o fraude, y la segunda con la posibilidad de decir que, bueno, hay varios estudios coincidentes o concluyentes y por lo tanto esos estudios coincidentes podrían ya darnos algunos, digamos, vestigios de que esto puede ser una teoría o una ley científica, mientras muchas investigaciones coincidan en los resultados y muchas se aproximan a un hallazgo más universal, con una mayor generalización, una mayor inferencia científica, y si hay coincidencia entre 2, 3, 4 artículos, pues lo hacemos conocer en una carta al editor y decimos, oiga, mire, no es el primer artículo este, sino ya encuentro coincidencia en 4. ¿Será posible de que esto sea un hallazgo relevante, un hallazgo serio, con la necesidad de que muchos investigadores se pongan con mucho más énfasis para seguir investigando? Y esa es una opción muy importante del planteamiento de una carta al editor. Resultados semejantes, ¿no? De los publicados en una y otra revista. Los hallazgos propios también son fundamentales, ¿no? Los hallazgos propios son fundamentales cuando hay un hallazgo clínico experimental que no has descrito previamente y se te acabó el artículo porque tienes el límite solamente de cierto número de hojas con cierto número de cuadros y tablas y una cantidad limitada de palabras. En un siguiente carta al editor en esa revista o en otra, tú continúas aportando acerca de aquello que faltó ampliar o faltó recomendar en la investigación inicial original que se hizo, ¿no? También acerca de investigaciones que no se publicarían como artículo original. O sea, podemos tener un hallazgo muy relevante, muy bonito, que no está en el artículo original, que no hay intención, que los datos incluso no son suficientes, pero son un complemento y podemos publicarlo a nivel de una carta al editor, ¿no? Y finalmente, cuando no esté especificado, ¿no? Un comentario que no aporta mayor información. Entonces, señores, las cartas al editor analizadas en este periodo de tiempo en el Perú tienen más o menos esa distribución.
Si nosotros analizamos acá, tenemos el azul, la revista peruana que más produce artículos de investigación, que es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la revista Médica Herediana. Miren cómo publican las cartas al editor, números de cartas al editor que están siendo publicadas últimamente. La revista Médica Herediana y la revista Medicina Experimental de Salud Pública son las que más han publicado cartas al editor. Y la revista peruana de Ginecología y Obstetricia, Rojita, que está aquí, recién empieza a publicar en el año 2013 porque tiene una mayor apertura editorial al manejo de la ciencia. Y además porque recién pues había adquirido pues digamos la indexación en ese cielo y el Latin Index. Por eso que a partir de aquí empieza a tomar nuevas visiones y nuevos vistos de los parámetros de generación de ciencia, ¿no? Acá tenemos otro cuadro muy interesante sobre los años de las revistas estudiadas, ¿no? Con respecto a los años tenemos, pues, y los profesionales, ¿no? Tenemos quiénes son los que publican más cartas al editor. Fíjense, médicos en la franja celeste, al inicio solo médicos en el 2006, y en el 2013 los médicos estaban casi igual que estudiantes más médicos, de una franja menor de solamente estudiantes. Esto que ustedes ven aquí en el 2007, donde hay un apoyo bastante grande de estudiantes, pues era el auge o el apogeo de varias ONGs internacionales como el proyecto UNI, el proyecto ¿cómo se llama?, de apoyo a la investigación de la Fundación San Marcos, que incrementaron pues la posibilidad de este periodo de la publicación de los alumnos con financiamiento y concursos públicos para investigación. Sin embargo, esto no es frecuente y lo que se trataría es que pues se recurra a financiamientos permanentes para que se publiquen cartas al editor y justamente los estudiantes cojan también esta práctica que no necesariamente nace o surge de un médico, porque a veces lo que se necesita no es ser un conocedor, un gran cirujano, un gran especialista, sino una persona que haya leído diferentes investigaciones y encuentre la posibilidad del aporte, la ventaja, el error, la diferencia, la coincidencia o el plagio, ¿no? Y sobre ese asunto, pues es que se escriben las cartas al editor. Aquí tenemos una tabla muy interesante, donde acá tenemos la revista Medicina Experimental y Salud Pública con 139 artículos publicados, en las cuales tiene cartas al editor, ¿no? Endógena quiere decir cartas al editor de artículos peruanos, tiene 23, y internacional 29. La revista Médica Herediana, 28 nacionales, 3 internacionales. La revista de análisis de la Facultad de Medicina, ok, 15, ¿no? 15 endógenas y 3 exógenas. La revista también de Medicina Experimental y Salud Pública, que la tenemos por acá, ¿no? 139 artículos con esta cantidad de publicaciones, ¿no? La RPG, la Revista Peruana de Gastroenterología, como vemos acá, 21. Anda la Facultad de Medicina, 22, ¿no? Y el resto, pues, todas aquellas que tienen mucha menor frecuencia que llegan a ser incluso. Pero como vemos aquí, pues, las cartas al editor publicadas siguen siendo una fuente importante de publicación científica, y si nadie nos alerta acerca de algo positivo o negativo que se da en la ciencia, pues simplemente no todos tenemos la capacidad crítica ni los ojos para darnos cuenta de algo. Y siempre las cartas al editor nos ayudan a decir, oh, qué interesante, no lo había visto. Mira, qué aporte tan brillante. Mira, ¿qué te parece si esa idea de ese joven o de ese investigador o de ese médico o de esa enfermera podemos aplicarlo aquí? ¿Qué tal si de eso nace una gran investigación? ¿No? Entonces, esa es la utilidad, pues, de las cartas al editor. Acá tenemos distribución de las cartas al editor de las revistas de Cielo indizadas del 2006 al 2013 en el Perú por año de publicación. Y fíjense el motivo por el cual se publicaron las cartas, ¿no? Sobre política editorial, sobre hecho médico de dominio público, ampliar e interpretar la explicación en algunos aspectos, discutir resultados y señalar defectos metodológicos, resultados de un estudio semejante a otra publicación, hallazgo clínico o experimental no descrito previamente, investigaciones que no se publicarían en un artículo original y comentario que no aporta a mayor información. Como vemos aquí, la que más tiene con respecto a política editorial, estamos hablando de la revista de gastroenterología peruana, ¿no? Y la que más tiene sobre un hecho de dominio público
¿no? Tenemos análisis, análisis de las facultades de medicina de la Universidad de San Marcos. Y tenemos acá también el 34% sobre la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Del Ministerio de Salud. Como vemos, la distribución es bastante pareja con respecto a las primeras revistas en relación a las demás que tienen una muy poca cantidad de cartas al editor publicados. Y las cartas al editor, señores, son valiosas, son muy importantes. Bueno, en primer lugar, debemos enviar esto por un correo electrónico, ¿no? Asegura que la publicación acepta emails. Hasta hace muy poco solo se aceptaban vía fax, ¿no? O vía correo común. En muchas revistas de naturaleza impresa, sobre todo aquellas que están inscritas en la base Hinery, algunos clásicos, como por ejemplo la American Journal of Gynecological Obstetrics, usted tiene que mandar al impreso vía correo común, ¿no? Sin embargo, la pandemia pues ha estandarizado y ha cambiado un poco las fuentes de acceso, ¿no? ¿Cuáles son los pros, ¿no? De enviarlos por correo electrónico? Y hablábamos de eso hace muy poco, hoy día ya no hay otra opción. Que más rápido, fácil, ¿no? Y es menos probable la pérdida. Y los contras, fácilmente descartable también, ¿no? Porque uno debería estar llamando permanentemente para ver si han recibido. Entonces, y si puede irse a los spam, puede irse, o simplemente estar la carpeta llena. Una vez yo presenté unos documentos al Hospital Rebagliati y era una persona entre 12.000 personas que habían enviado los documentos, entonces definitivamente no leyeron jamás lo que yo traté de presentarles en ese instante, porque existe la posibilidad de un descarte, incluso de autodescarte, por propia política de correo para eliminar lo que usted está planteando. ¿Cómo escribir una carta al editor? ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Primero, iniciar con un saludo sencillo, ¿no? Luego, capturar la atención del lector, que tiene que ser el editor. Explicar de qué se trata la carta en el comienzo. Explicar por qué el asunto es importante. De repente es importante para mí, pero yo tengo que establecer por qué es importante para el público médico, por qué es importante para el público de psicólogos, por qué es importante para el público de enfermeras. En todo caso, por qué es importante como epidemia para la población, ¿no? Luego mostrar la evidencia, ¿no? De cualquier elogio o crítica. Por ejemplo, nosotros podemos criticar un hallazgo importante, mostrar la evidencia. De un elogio acerca de un hallazgo nuevo y de repente plausible de un doctor honoris causa, plausible de un premio, entonces hay que mostrar la evidencia también de que eso es así y de que existe esta condición. De lo contrario, solamente las palabras no fundamentan ello, ¿no? Establecer la opinión sobre lo que debería hacerse, ¿no? También es otra fuente de redacción de una carta al editor. Hay que ser breve, hay que firmar siempre la carta y revisar la carta permanentemente para estar seguro de que está claro y que va al grano, no que da vueltas por cualquier lado. Entonces, una carta al editor concreta, simple, directa, y hay que leer y releer y releer para tener una mejor aceptación. Acuérdense que lo que nosotros queremos es que nos acepten nuestros artículos científicos, nos acepten nuestras cartas a los editores, nos acepten cualquier tipo de documentación relevante. Entonces vamos a hablar detalladamente de cada uno de los pasos, ¿no? Bueno, con el simple saludo, no se preocupe si se conoce el nombre no del editor, ¿no? Al editor de la revista médica herediana, por ejemplo, simplemente solo al editor. No sabemos en ese instante de repente que el autor Miyashira es el director de la revista médica herediana. De repente ni idea tenemos y solo ponemos al director, ¿no? Es suficiente, sin embargo, tiene el nombre del editor. Si tenemos el nombre, es probable utilizarlo para aumentar las posibilidades de que la carta sea leída. Por lo menos dicen, ah, caramba, esta persona sabe a dónde está mandando la carta y por lo menos sabe quién leerla. Sin embargo, hay revistas que son un poco más imparciales y no les importa a ello, ¿no? Entonces, si tenemos el nombre, de preferencia usarlo. Hay que capturar la atención del lector, ¿no? Hay que trabajar una oración de apertura y es muy importante esa oración de apertura. Digamos que en las 3 primeras líneas de la carta al editor queda capturado el lector o el editor para ver si es relevante o no esta carta que vamos a publicar, ¿no? Ello deberá decir a los lectores lo que se está escribiendo y hacer lo que ellos quieran leer más, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir orientados a las líneas de investigación que está orientada a dicha revista o dicha publicación, ¿no? Entonces, si nosotros nos orientamos a ello, vamos a tener mayor posibilidad de ser acogidos y van a recibir mejor nuestro artículo. Explicar al inicio de qué tratas la carta, ¿no? En toda su carta, ¿no? Hay que recordar una regla. Primero que sea rápido, ¿no? Rápido, conciso, rápido y conciso. Y después
como que hacer una pausa en silencio para invitar a la reflexión al finalizar la carta al editor. No haga que el editor o el público en general esperen encontrar lo que nosotros queremos decir. A ver, decimos las cosas a medias. Se lo dejo entender. Se lo lanzo, pero no se lo digo. Es mejor insinuarlo. Eso no se hace en ciencia, ¿ya? Hay que decir el tema en cuestión desde el inicio. No es poesía, no es otra cosa, es ciencia. Y en la ciencia hay que dejarla clara desde el inicio qué es lo que nosotros queremos informar, qué es lo que nosotros queremos decir. Si no dejamos claro eso desde el inicio, definitivamente el rechazo de nuestra carta al editor vendría a ser pues inminente, ¿no? No habría posibilidad de que nos acepten, ¿no? Entonces, explicar también por qué es un asunto importante. O sea, qué estadísticas, qué casuística, qué gravedad, qué población objetivo estaría afectada, por qué lo mío es relevante por encima de otros. Si usted está suficientemente motivado como para escribir una carta en una revista, la importancia de su tema aparecerá claramente ante los ojos, ¿no? O sea, definitivamente nosotros la vamos a tener clara, pero hay que escribir así de claro para que quien lea nuestra carta al editor debe quedar convencido que es un buen material. Recuerde que mientras tanto, el público en general probablemente no comparta nuestro conocimiento, no compartan nuestro interés, pero sin embargo, si logramos captar la atención del editor, vamos a tener un buen trabajo, ¿no? Hay que utilizar solamente un lenguaje sencillo, un lenguaje técnico, no por ser sencillo va a ser vulgar, sino técnico, ¿ok? Y la mayoría de los lectores de este tipo de revista especializada va a tener que entenderlo. Si vamos a escribir para cardiólogos, pues hay que escribir con palabras relacionadas a ello, ¿no? Hay que poner la evidencia de cualquier elogio o crítica. Esa es otra cosa muy relevante que habíamos dicho hace rato de manera general, ¿no? Si se está escribiendo una carta al editor de una acción pasada o pendiente, hay que ser claro siempre en mostrar por qué se dará buenos o malos resultados. O sea, siempre hay que mostrar la evidencia. La evidencia, pues, puede accederse fácilmente si es que existe la posibilidad de refutar alguna investigación. Es más, no debamos decir algo o refutar algo o escribir una carta cuando no tengamos evidencia o conocimiento científico de ello. Usted puede escribir una carta solo para ventilar o para apoyar o criticar cierta posición política, ¿no? O acción política a nivel, por ejemplo, de la planificación familiar en los métodos anticonceptivos, que han desaparecido del programa antiguo que teníamos y ahora se centran en la atención de la familia. Y los jóvenes y adolescentes no pueden recibir métodos anticonceptivos porque está proscrito para ellos, porque no son considerados como seres sexuados para el ministerio. Entonces podemos escribir sobre eso y dar a conocer a la revista lo que nosotros creemos, entendemos, concebimos y hacerlo conocer públicamente, ¿no? Hay que ser específico y cuantas más buenas razones se pongan, se puede dar obviamente mayor sugerencias que obviamente va a existir mayor posibilidad de que nos publiquen. La brevedad, señores, es importante. Y eso sí, por eso que hay un límite de 300 palabras, 500 palabras o 1000 palabras en algunas requerimientos o requisitos de revistas científicas. No todas te van a aceptar a la primera, ¿no? Entonces, tienen el número de palabras como requisito y algunas otras características, ¿no? Por eso hay que ser breve. Generalmente las cartas más cortas tienen siempre la oportunidad de ser más escogidas. Hay que revisar de nuevo la carta una y otra vez y ver qué párrafos se pueden ir, ver qué cosas podemos suprimir, ver qué elementos se pueden retirar para cumplir con el paradigma, el parámetro y los requerimientos que te da pues una carta al editor. Si tiene un montón de cosas que decir, pues hay que limitarse a decirlo en pocas palabras, ¿no? Podríamos querer comunicarnos con el editor, ¿no? Para ver si podemos escribir una opinión más larga en la columna de invitado, ¿no? Tenemos que ser breves, dicen 300 palabras hay que mandar. Y si, por ejemplo, les interesó mucho el tema, solicitar una reunión y luego, ¿no?, que nos pongan como invitados para escribir sobre ese tema en la siguiente revista. Y eso se logra de esa manera, ¿no? Bien. Hay que firmar la carta, ¿no? Es importante porque muchas cartas llegan de manera anónima. Escribe el nombre completo, nuestro título profesional, si puede ser relevante, especialidad, maestría, doctorado, para ver que quien habla del tema
es una voz informada, una voz experta. No es cualquier voz. Debe incluir dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y contactos, ¿no? Las revistas no quieren imprimir cartas anónimas, eso es definitivo. Y sería absurdo poner una carta anónima, es, digamos, cuestionar algo y luego no reconocerlo y no poner el apoyo, ¿no? Entonces, sin embargo, algunas personas pueden reservarse el nombre, la revista reconoce la reputación de la persona y el nombre y se lo reserva y pone autor anónimo, pero la revista sabe quién es cuando existe previo convenio. Sin embargo, en general, si somos desconocidos o no somos expertos y vamos a estar empezando con nuestras primeras publicaciones, no se aceptan revistas anónimas, ¿no? Pueden también llamarle o comunicarnos por correo o llamarnos permanentemente para confirmar si es que nosotros hemos escrito esa revista, esa publicación. Puede ser que a veces nos hayan suplantado y nosotros digamos algo que no necesariamente lo que queremos decir, ¿no? Entonces van a llamarnos para poder confirmar si la carta de revisión es verdadera. Si cumple, no solo si cumple con los pasos, sino si es verdadera. Hay que revisar también, señores, la carta para asegurarse que está clara y que vaya al grano, ¿no? Una revista puede no imprimir todas las cartas que recibe, pero las cartas bien escritas, claras, es probable que obtengan una consideración mucho más seria, ¿no? ¿Cómo seguir o cómo conseguir que sus cartas sean aceptadas? Vamos a hablar un poquito de que la probabilidad de que la carta nuestra sea aceptada depende de la publicación a la que queramos enviar. Y si tiene el interés la revista científica, si está en sus líneas de investigación, si es su prioridad, incluso si es su presupuesto, no te la va a negar, te va a ayudar para que concluyas, ¿no? Sin embargo, a veces se mandan cartas al editor en revistas no pertinentes y definitivamente son rechazadas rápidamente, ¿no? Es una revista indexada de cuartil 1 o 2 probablemente recibe cientos de revistas, si no son miles, que diga de cartas al día, cartas al editor. De ellos solo 10 o alrededor de 10 son preparadas para la impresión o para la publicación, como les comentaba, ¿no? Una pequeña revista, por otro lado, puede imprimir todas las cartas a editores que reciben, ¿no? Ya que quizás sean 2 o 3 al día. Entonces hay que tener en cuenta que es mejor empezar por una revista pequeña, por una revista no tan grande, para que nos publiquen nuestra carta al editor. Sin embargo, no está proscrito, no está prohibido que ustedes adquieran a cuartil 1, ¿no? A Scopus. Yo veo que muchos alumnos se desesperan por publicar en revistas internacionales de cuartil 1 y cuartil 2. Bueno, tendrán sus prioridades, ¿no? La idea es empezar por lo local. Siempre he dicho que tenemos que empezar en una secuencia lógica. Primero a gatas, luego trastabilando, luego de pie, luego corriendo, luego manejando moto, ¿no? En esa secuencia, no simplemente mandarnos de frente a la más alta, porque no hemos cogido experiencia, además no nos va a servir de mucho. Acuérdense que la calificación de los investigadores ocurre ya a nivel profesional. La mayoría de las publicaciones que se mantienen alejadas de publicar extravagancias, o sea, cosas raras, cosas muy, muy difíciles de encontrar o quizá que colinden posiblemente con el engaño, mejor evitan pues las revistas tratar de meterse en esa complicación, ¿no? Le gusta que sean directas y simples, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener una forma mucho más calmada y mucho más racional para poder escribir un artículo científico, un artículo de carta al editor. Las publicaciones tienden también a mantenerse alejadas de los ataques de las personas y particulares, porque si no, pues sería una calumnia, ¿no? Una difamación. Entonces, no es lo que corresponde a las críticas de las acciones de los políticos, por ejemplo, ¿no? Y de otras figuras públicas. Nadie te va a aceptar un artículo de esos. Y de cualquier cosa que pudiera ser vinculada posiblemente con una difamación. O sea, definitivamente hay que preocuparnos de temas técnicos, de temas científicos, de temas coherentes, de temas consistentes, de temas de salud pública y no irnos pues mucho a la crítica a veces de otros trabajos que podrían definitivamente tener error de diseño, pero ante dos posibilidades, publicar nuestro trabajo y de criticar otro, es preferible hacer nuestra propia carta al editor, ¿no? En positivo y no en negativo.
Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque la difamación es un problema, ¿no? Uno dice, los resultados de ese trabajo de laboratorio ha sido inventada, ¿no? Y obviamente carece de fundamentación porque las ratas albinas de ese género no existen en el Perú. No existen, pero ¿qué tal si las han importado y las han traído en un container o en un sistema de transporte fluvial o en un sistema de transporte marítimo y simplemente lo desconocemos, ¿no? Entonces no existirá en la zona y nosotros podemos cuestionar, utilizan, por ejemplo, Macacus rhesus, ¿no? Sudafricano y acá no hay ese tipo de monos. Entonces, ponemos una carta al editor cuestionando la velocidad de la investigación debido a que aquí no hay ratas albinas, o no hay macacos rezos, o no hay mono verde africano, no hay cualquier tipo de animal de experimentación. Y por lo tanto lo observamos, pero pueden haber importado, hay importaciones directas solo para la investigación, que cumplen con cierto tipo de protocolos y son de entrega inmediata. Entonces hay que tener en cuenta de que no necesariamente porque no lo conozcamos no significa que sea cierto. Hay que salir siempre del problema de la difamación y del problema de no criticar a una investigación sin tener una base primero, ¿no? Obviamente, esto es muy, muy, muy importante. Y otra cosa, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que alguien gana un premio y queremos reconocerlo en una revista, hay que tener evidencia de ello, ¿no? Muy bien, un ratito. Parece que se colgó. Bien, señores, entonces nosotros tenemos que escribir una carta, pues, con mucha solvencia, ¿no? Con mucha solvencia. Y tener la seguridad de que nuestra carta va a ser aceptada porque la vamos a escribir bien. Entonces, hay que mantenerse por debajo de las 1000 palabras para que mi carta sea aceptada. Colocar los puntos más importantes desde el primer párrafo. Si en el primer párrafo no se ve el tema de trascendencia, mi carta va a ser rechazada, ¿no? Referirse a algo reciente o relevante en la comunidad es muy importante. Acuérdense que se publicaban más de 50.000 artículos de COVID por día solamente en Latinoamérica y más de 200 a 300.000 entre Sur y Norteamérica. Y si contamos el mundo, wow, son cifras inimaginables, porque las revistas empezaron a abrir sus puertas para pues empezar a tener cartas al editor y saber qué decisión tomar, ¿no? Con respecto al COVID y otros tipos de problemas que esto originaba, ¿no? Entonces esto es muy reciente y muy relevante, ¿no? Hay que utilizar estadísticas locales e historias personales, ¿no? ¿Ok? Hay que incluir un título como el nombre y además incluir un número de teléfono. Si no es admitida por primera vez, hay que volver a intentarlo, ¿no? Entonces, estas son características para que las cartas al editor sean pues aceptadas. Y estas estrategias, pues hay que seguirlas, ¿no? De la mano para poder tener un nivel, un alcance mejor. Bueno, hay que limitar una carta, ¿no? Hay revistas que te piden por debajo de 300 palabras, sobre todo revistas muy especializadas de Web Science. Hay revistas que te piden por debajo de 500, hay revistas que te piden por debajo de 1000 palabras, ¿no? Dependiendo esto de la revista. Las editoriales han limitado el espacio de impresión de cartas, ¿no? Y algunas revistas establecen como políticas contemplarlo el tamaño. Y siempre el tamaño más breve, más corto, va a ser de repente la más atractiva en una revista científica. Hay que asegurarse de que los puntos más importantes que se encuentran establecidos, ¿no? En el primer párrafo, los editores siempre pueden necesitar de contar partes de la carta y habitualmente lo hacen a partir del final hacia arriba, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que necesitamos esos documentos, esas partes de la carta con la cual se construyeron. Hay que referirse a un evento reciente de una comunidad, algo nuevo, algo novedoso. Por ejemplo, como le decía, ¿no? COVID pegaba mucho y era aceptado rápidamente, casi sin mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres publicar ahorita diabetes mellitus, chikungunya o cualquier otro tipo de aspecto, vamos a tener la dificultad de que no te van
no te van a aceptar porque te aceptan los artículos más recientes, ¿no? Más de moda, más que está aconteciendo en la actualidad en este instante. No hay una conexión y hay que hacer relevante el artículo. Hay que utilizar estadísticas locales, historias personales para ilustrar el asunto o el problema, ¿no? Nunca, muy poca gente veo que utiliza prevalencias, incidencias, cifras oficiales del ministerio para poder establecer el nivel de condiciones que son necesarios, ¿no? Entonces, hay que utilizar estadísticas locales, los datos, ¿no? Locales, ¿no? Frecuencias, prevalencias y todas estas cosas de la comunidad, del lugar, hacen pues más creíble una investigación, mucho más creíble una carta al editor, porque nos muestra una evidencia y un dominio del tema, del escenario geográfico y del escenario social al cual vamos a escribir acerca de él. Hay que asegurarse de incluir el título, así como el nombre, ¿no? La credibilidad especialmente se debe con el nombre, y especialmente si es relevante para un tema de discusión. Si usted está director de algún programa, ¿no? El título puede tener mucha mayor credibilidad para la carta. O sea, si usted tiene un cargo, ¿no? Que no sea solamente estudiante, que no sea solamente médico de algún lugar, pues esto le va a dar mayor credibilidad a la carta. Incluir un título, señores, es importante también para mostrar que no se está intentando ocultar el interés del tema. Ahí nos muestra qué tema quiere investigar. Y si es un director de un programa, pues hay que mencionar que la carta puede estar acusando de deshonestidad, ¿no? Puede haber muchas cosas, sin embargo, mientras no se publica, esto no se revela, ¿no? Por eso que las unidades ejecutoras de las revistas evitan este tipo de investigaciones o publicaciones o cartas al editor que sean críticas que no sean publicadas, ¿no? Los editores pueden querer contar de manera que incluya su número de teléfono, dirección y correo electrónico, y eso es fundamental, debemos dejarlo. Si la carta es admitida en un primer momento, hay que intentarlo. No es admitida, que diga, hay que intentarlo una y otra vez. Y si no se intenta ahí, pasamos a otra revista, ¿no? Siempre tenemos que ser persistentes y perseverantes. Acuérdense que los grandes logros se lograron a la segunda vez o en otras veces. Thomas Alva Edison dicen que hizo 5.001 pruebas para el foco, ¿no? Para la invención del foco. Si no hubiera existido Thomas Alva Edison, ninguno de nosotros tuviera la electricidad y no tuviéramos focos o iluminaciones. Thomas Alva Edison, entonces, al intento 5001, inventó el foco. O sea que fracasó 5.000 veces, acertó una, pero todo el mundo tiene luz. Igual, cuando uno presenta una investigación, un artículo de revisión, una carta al editor en una revista, hay que corregir y volver a presentarla, coger y volver a presentarla, coger y volver a presentarla, ¿no? Y luego, o si no, con otra opción es simplemente cuando ya no hay más opción ahí, enviarla a otra revista. Una a la vez. No significa que yo mando mi artículo a 10 revistas a ver cuál me acepta. Eso no se hace, es una actitud antiética, ¿no? Entonces, la comunidad es importante. Usted no tiene que ser el único que escriba la carta, ¿no? Las cartas pueden ser publicadas por varias personas, por varios escritores, por varios redactores. Y obviamente no es un trabajo solitario. Eso tiene que tenerlo muy en claro. Si se dispone de un escritor talentoso, a veces tenemos una persona que es muy especializada en la escritura, ¿no? Otra en la metodología, otra en la estadística, y se comparten capacidades en los grupos de investigación. Por eso que la idea es formar grupos de investigación siempre, ¿no? Entonces, si disponemos de un escritor con talento, ¿no? En el grupo, él podría escribir un artículo original, ¿no? De una edición abierta, un Open Ed, ¿no? Que es una editorial de opinión, ¿no? Que habitualmente pues se imprime en la página de opinión, más que nada el límite de las comunicaciones. Acuérdense que también hay artículos en la carta al editor, hay una variante que es artículos de opinión, ¿no? Las lluvias de ideas son importantes para generar posibilidades de construir mayores y más artículos, ¿no? Y obviamente esto eh, tiene que darse. No podemos estar inventando temas semanalmente, mensualmente, anualmente para generar nuevos artículos. La idea es de que en el transcurrir de nuestra profesión, de nuestra vida, encontremos tal dificultad de problemas y tales situaciones que nos motive y querramos pues escribir una carta al editor después de ello, ¿no? Muy bien. Hay un ejemplo de una carta al editor muy simple, ¿no?
de ese cielo de la revista cubana en Medicina General Integral del año 2016. Tiene un título, Embarazo en la adolescencia, abordaje de una epidemia, ¿no? Abordando la epidemia, un título en inglés, los autores con su respectivo reconocimiento, ¿no? Y tenemos, a esto no tiene resumen ni nada de esas cosas, ¿no? De frente, ¿no? Señor editor, hemos leído con interés el artículo publicado por Gálvez, Espinosa y Coles acerca de las repercusiones sociales y salud del embarazo adolescente. Punto. Es lo que hemos leído, el artículo. Ahora viene nuestro aporte, crítica, desmentida, cuestionamiento o lo que haya. Por medio de la presente, quisiéramos ampliar, esa profundización, en algunos aspectos que solidifiquen la relevancia y la necesidad de abordar este problema de salud pública creciente. Y empezamos a hablar de los datos y la estadística que les comentaba yo, datos actuales, referencias, ¿no? Y dice así, ¿no? El sistema, se estima que a nivel mundial 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años experimentan un parto. ¿Okay? Adicionalmente, en los 15 países de medianos bajos ingresos, aproximadamente 1 millón de mujeres de menos de 15 años dan a luz anualmente. En la región de las Américas, la tasa media de fecundidad entre las adolescentes es de 65%. De entre 15 y 19 años. Por ello, la magnitud del problema hace que el término epidemia no se aleje de la realidad, como verán, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, es un inicio de una carta al editor muy interesante, pero todavía recién nos está mostrando pues el abordaje, ¿no? Entonces acá continuamos, ¿no? Diversas consecuencias emergen de esta problemática: el abandono académico, la pérdida de autonomía, interrupción de las relaciones sociales, los padres la abandonan, existe toda una serie de cosas, y lo muestra y lo cita. Luego nos habla del embarazo precoz, que tiene consecuencias desfavorables para la madre porque es adolescente. Y como es adolescente, tiene pues el desarrollo morfofisiológico no apto ni maduro para las condiciones del parto, y menos para llevar un embarazo a finales de término, ¿no? Ok, luego nos habla de la escasa mejora en las intervenciones de cuidados de la salud, ¿no? En adolescentes, y que son resultado de ello, de esta falta de este manejo, el resultado precoz, el embarazo precoz, la provisión de resultados reproductivos adversos a gestantes adolescentes, ¿no? Y finalmente nos habla de que cómo debemos combatir este problema, ¿no? Entonces, esto, señores, sería de manera muy práctica y concisa una carta al editor. Más o menos son, si no me equivoco, acá son 650 palabras aproximadamente. Ponemos las citas correspondientes, somos precisos, somos prácticos, ¿no? Y luego nos habla para combatir este problema que tenemos que hacer. Y finalmente el embarazo adolescente es una problemática que requiere un triple abordaje: social, educativo y de salud, ¿no? Ok, muy bien. Luego vienen referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas en el estilo que nos pidan, si Vancouver, APA, en lo que sea, ¿no? Simplemente hacer las referencias de manera adecuada. Esta es otra carta al editor muy interesante sobre el factor humano en el arte de la ginecología, ¿no? Señor editor, ¿no? Es de esperar que la gran mayoría de los artículos publicados profundicen la importancia y la calidad de la atención por parte del personal de salud en el ambiente ginecológico mediante la atención de sus técnicas, cuidados y manejos a seguir. De esta manera, ¿no?, se enriquece la práctica ginecológica y para establecer un ambiente de seguridad en la atención de los pacientes. Sin embargo, tal vez no con el mismo impacto, pero sí con empeño, se ha tratado de investigar sobre el rol y la percepción de la madre durante el proceso del embarazo, etcétera, ¿no? Y sigue profundizando, sigue analizando, sigue continuando, trabajando obviamente la propuesta de la carta al editor. Desarrolla el cuerpo, ya desde la primera parte tiene que estar clara la línea. El último elemento podemos abordar lo que se debe y se debe parir por el hecho de un embarazo, y se define, como se define Merkel, el cuadro de las necesidades, la realidad desconocida, un alto riesgo para tener un aborto, etcétera, etcétera. No nos ponen cifras, datos, elementos contundentes que convencen a cualquiera de que el trabajo es un artículo muy apasionante, ¿no?
Luego la función del médico, luego el factor humano, ¿no? Y nos habla del factor humano y las especialidades posibles para potenciarse. Y finalmente, pues, adjuntan ahí una pequeña pintura al final y hacen sus referencias bibliográficas. Eso es con respecto a esta pequeña carta al editor, ¿no? De Palmer. Acá tenemos, pues, una carta y una contracarta con respuestas. Y acá va a ser muy interesante, miren el planteamiento que les voy a mostrar ahora. Estimado señor editor, nuestra comunicación es en referencia al interesante artículo aparecido en el número de febrero del 2016, 114, volumen 114, número 1, página 1 en la 96, bajo el título Distribución de los hallazgos de escorpiones en la ciudad de Buenos Aires en el periodo 2001-2012 y sus implicancias sanitarias. Autores, doctor Guillermo Blanco, profesor biólogo, de aquí de allá, etcétera, etcétera. Ok, es un trabajo descriptivo con sugerencia para prevenir demoras en el tratamiento. El artículo refiere también respecto de cava, tendencia creciente de los hallazgos de gran cantidad domiciliarios y en el área señalada. Se enfatiza la potencial peligrosidad de estos animales venenosos y la necesidad de aplicar un tratamiento antiveneno de máxima velocidad por vida por medio. ¿Ok? Con estos datos, entre otros relevantes en la comunicación, se me ocurre una pregunta, quizás básica, a la que no encontré respuesta pese a releer el artículo y leerlo en un grupo de estudio. ¿A qué productos o insecticidas son sensibles los alacranes? Primera pregunta. Segunda, acorde con el mapeo geográfico investigado, ¿es posible una prevención especial en el ámbito hogareño al menos? Sobre todo en el área comprometida, será útil la difusión de esta presencia oculta de arácnidos cuya imagen no es popularmente conocida. El artículo redacta la imprescindible reserva hospitalaria de la aplicación urgente del antiveneno, pero sí en algunos lugares a la picadura puede sobrevenir la muerte. ¿Se puede evitar ser picado? Dice, ¿no? Haciendo un colofón, obviamente, y una mofa, una befa, una burla, acerca de, si no lo vacunan, entonces evitemos la picadura, ¿no? Doctora Patricia Crigalino, del equipo de Otra Natación. Respuestas. Miren, esto se pone apasionante. En respuesta, doctora Patricia, etcétera. Okay. Los alacranes son sensibles a muchos productos, que a su vez son tóxicos también para los insectos, como los piroides, carbonatos, fosfatos, etcétera. Sin embargo, no se recomienda el uso de estos productos como combate a manera de control de plagas, ¿no? de estos animales. Esto se logra solamente mediante la modificación del ambiente en donde se encuentran los escorpiones. Colocación de rejillas de tipo sanitario, ¿no? Sanitario, en el baño. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Ya, sanitario o telas, tipo mosquitero entre las rejillas y el desagüe. Tapones en las piletas y baños, ¿no? Y las duchas, ¿cierto? Tapado de rajaduras, agujeros, hendiduras, etcétera. En pisos, paredes. El mantenimiento de la limpieza y la baja carga de insectos como cucarachas ayuda a la reducción de la posibilidad del contacto entre estos y los humanos. Solamente después de tomados todos estos tipos de medidas puede considerarse un combate químico, en el que solo puede servir para disminuir algo la población de los alacranes. O sea, poquísimo. Pero de ninguna manera esto tiene utilidad alguna para su eliminación. O sea, miren, señores, cuando nosotros escribimos una carta al editor, pues tenemos que estar muy seguros y ser expertos. No es solo lanzar algo por lanzar. Porque miren quién responde acá. Guillermo Blanco, profesor de biología. Laura Lomari, médico de Dolores Carleto. Y el doctor Carlos Domín y el doctor Ernesto de Tito, ¿no? No ha salido acá, pero son del Ministerio de Salud de Argentina. No, se ha recortado esa frase. ¿Ok? Y luego siguen justificando y obviamente echan por tierra pues toda la fundamentación de esta doctora muy preocupada, de repente muy joven y muy inexperta,
acerca de las elucubraciones mentales que ella tiene acerca de los alacranes, sin estudiar su hábitat, sin conocer su forma de reproducción, sin conocer su forma de picadura, sin conocer su forma de población, sin conocer su forma de invasión y sin conocer su forma de ataque al humano. Y sobre todo, no conocer la susceptibilidad química a los elementos y compuestos químicos de los pesticidas o insecticidas. O sea, prácticamente ha sido una carta patinadísima, ¿no? Y le fundamentan más, ¿no? Eliminar los escorpiones de las edificaciones es una tarea casi imposible y las medidas deben ir dirigidas primariamente a disminuir el contacto entre humanos y escorpiones, dado que su eliminación definitiva es imposible en nuestro medio. Existe abundante material producido desde el Ministerio de Salud sobre escorpionismo, que puede ser consultado en la línea, y le mandan la página, ¿no?, del gobierno argentino, el Ministerio de Salud, tanto en la Dirección Nacional de Determinación de Salud de Investigación con Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones, PRECONTOX, como desde la Dirección de Epidemiología mediante el Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, ¿no?, PRONEX. No todas las picaduras causan envenenamiento, sino un porcentaje del total. Y en estos casos, el tratamiento con antiveneno y con internación hospitalaria están indicados, dado que la combinación de la aplicación del antiveneno y la internación en cuidados intensivos reduce drásticamente el riesgo de muerte en niños. Bueno, obviamente si te mordió un escorpión, se va a UCI, ¿no?, por la capacidad y letalidad del veneno, ¿no? De ello depende entonces, importante, las medidas de prevención rápida y aplicación del antiveneno cuando corresponda. Sin otro particular, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional, ¿no? La saludo con la consideración más distinguida. Obviamente creo que destruyeron la carrera de la persona que publicó pues esa carta al editor, muy desatinada, con poca evidencia, con poca frecuencia, con un desconocimiento acerca del hábitat. Fue una carta muy curiosa, muy bonita, de repente muy, muy bien intencionada, con ánimos de proteger a la población del escorpionismo y de la picadura del escorpión, pero lastimosamente desconocedora por muy poca experiencia de las estrategias nacionales, de los manuales de enfrentamiento a la lucha contra los escorpiones para el envenenamiento de picaduras por niños en Argentina, es del desconocimiento de acerca de los tratados entre la sociedad, digamos, entomológica con el Ministerio de Salud, cómo, digamos, los biólogos intervienen y tratan y manejan el tipo de población de los escorpiones. O sea, es una patinada, ¿no? Sin embargo, esa carta al editor que nosotros acabamos de ver, pues es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Hemos visto dos cartas muy bien escritas, muy bonitas, pero aquí también acabamos de ver, pues, lamentablemente, una carta con muy poco fundamento. Sin embargo, la publican. Pero ojo, no solamente una carta al editor puede venir de esa manera, ¿no? Una carta al editor puede ser cuando tú publicas un artículo, cualquiera que fuere, y te dan la observación repentina, ¿no? Este es un siguiente ejemplo de otra carta al editor. Dice, ¿no? Señor editor, en relación a la carta titulada, es una respuesta de una carta al editor respondida por otra carta al editor, similar a la anterior, ¿no? En relación a la carta titulada Evidencias de la capacidad predictiva Child Behavior Checklist 1.55, CCBCL 1.5-5, queremos hacer las siguientes precisiones. El proceso de validez de un instrumento se construye a lo largo del tiempo. Wow, ya lo empiezan a cuestionar. En distintas muestras. Poblaciones y por grupos de investigaciones independientes. Grupo original, al grupo original que validó el instrumento. Por lo que suele ser un proceso largo y costoso. Cita. Kimberly Weinstein, Vladimir Reliability and the Measurement Instrument in Research, American Journal Health System Pharmacological del año 2008. O sea, evidencia. Eso no lo dice la persona que se le da la gana. Fíjense que es diferente. Miren cómo está estructurado distinto esta carta a la carta anterior, ¿no? Tiene una buena fundamentación. En este sentido, este instrumento, ¿no?, es uno de los instrumentos para medir la psicopatología más validados en distintos países. Acá está, la cita 2, 3, 4, 5. Además, la uniformidad
de la metodología usada por los investigadores para evaluar las propiedades psicométricas, CCBLC, ¿ok? Ha hecho que la comparación transcultural sea posible. La mayoría de los estudios de validez de instrumento de la curva ROC, ¿ok? Que se realiza para demostrar la validez de criterio. Ustedes saben que existe validez de constructo, validez de criterio, ¿ok? En una validación. Son referidos clínicamente versus los no referidos clínicamente. ¿Ok? ¿Dónde está? Versus los no referidos clínicamente. En nuestro estudio, el puntaje total crudo de 24 fue el mejor punto de corte para la curva ROC. El valor de mejor sensibilidad y especificidad. Acuérdense que ustedes cuando tienen un instrumento, cualquiera que fuere, para determinar la depresión, para determinar el estrés, para determinar la ansiedad, para determinar el VIH-Sida, para determinar el COVID, ya sea un problema mental, un problema psicológico, un problema biológico, tenemos que hacer las pruebas de sensibilidad y especificidad. Y por lo tanto tenemos que calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y en ese sentido tenemos que hacer un cálculo de pruebas diagnósticas, porque estamos diagnosticando el estrés, diagnosticando la ansiedad, diagnosticando la depresión, diagnosticando una enfermedad psiquiátrica, Alzheimer o lo que fuere, o diagnosticando VIH-Sida cerca de Elisa, Westerblot, o diagnosticando cualquier otro tipo de patología. Entonces, obviamente, tiene que pasar por un screening, una prueba, una validación, un piloto para que ese instrumento sea construido. La tesis doctoral de un amigo mío solamente es la validación de un instrumento. Él aplicó una tesis en su maestría, hizo un instrumento y ese instrumento lo validó en un nivel muy fino para el doctorado y esa validación fue su tesis. Y se doctoró en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Igual acá, ¿no? Entonces, obviamente, el resultado, sin embargo, nuestro resultado con ABC, área de trabajo de la curva, el índice total es 0.77, nos obliga a considerar varias posibilidades. Uno, la referencia clínica puede no reflejar lo mismo en los pacientes en los países desarrollados y en los países con limitada infraestructura de salud mental, como México, ¿no? Estigma asociado a los trastornos psiquiátricos que pudieran influir en la decisión de restringir a los niños para la elaboración de la salud mental. 3. El personal que hace referencia clínica pudiera tener conocimientos limitados sobre los cuales son los problemas de salud, o sea, el personal hace un mal diagnóstico, ¿ok? Entre niños de 1 a 5 años de edad, que ameritan intervención y un tratamiento. Nuestro estudio de validez inicial, la versión mexicana del instrumento, ¿no? ¿Ok? Deja varios análisis pendientes que deben compilarse, dice, compilarse en estudios futuros, como serían realizados de un análisis factorial confirmatorio. Dolor de cabeza el análisis factorial, señores. No es muy fácil hacer un análisis factorial. ¿Ok? Confirmatorio. La confiabilidad, o sea, cuando nosotros hacemos una prueba de validación, ya ahora yéndonos a la validación tal cual, un instrumento, después de hacer su prueba de sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo, tiene otras etapas de construcción, ya de validación estadística, además de la predictividad y sensibilidad. Ya sabemos qué es valor predictivo positivo y negativo, sensible y específico. Ya, ahora hay que ponernos a pensar. Pasa el alfa de Cronbach, pasa la prueba de rachas, pasa el test de Chebyshev, pasa el test de Aiken, la R de Aiken, la B de Aiken y la H de Aiken. Esos niveles de validez de constructo y de contenido se están cruzando, están logrando pasar ese nivel estadístico tanto en estadística de análisis de jueces como estadística de análisis de aplicación de una muestra para que en tu piloto puedas procesar y ver la validez con respecto a estos estadísticos que les estoy comentando. ¿Ok? Realmente se logró eso. ¿Ok? Entonces, como dice acá, pues, la validez de constructo y cada uno de los síndromes que explora el instrumento y la validez concurrente con otros instrumentos de psicopatología y la sensibilidad del cambio, a pesar de estas limitaciones, porque dice que no da la medida, no da la talla, puede haber hecho una validación muy, muy bonita, tiene buena sensibilidad, buena especificidad, pero falla todos los estadísticos, y peor, si fallan todos los jueces. Pero acuérdense que en el test de Aiken, ustedes le dan a 10 jueces su instrumento para que pongan criterios por pregunta de validación. ¿Cuánto se aproxima cada pregunta a la perfección o a la imperfección? O cada ítem de evaluación. Y haces una prueba estadística con 10 jueces. Y te tiene que salir un test de Aiken por encima de 0.76.
similar al alfa de Cronbach, que es por encima de 0.76. O el test de Techevichuk, que solo es válido por encima del 0.81. Entonces, obviamente, este es un trabajo muy bonito que los mismos autores dicen la ventaja y las limitaciones de su propio estudio y la necesidad de que se siga investigando. Ellos mismos se critican antes que venga otro y le destruye el trabajo, como en el caso anterior, ¿no? Ellos mismos dicen que tiene una limitada validez. A pesar de estas limitaciones, se consideran que este instrumento es útil y necesario para utilizarse en México con propósitos clínicos y de investigación. A pesar que en México no hay una buena diagnóstico de la enfermedad, a pesar que en México no hay un buen diagnóstico adecuado por los profesionales, además que la cultura hace que el test sea muy subjetivo, además que existan muchas limitaciones con respecto a la validez del instrumento propiamente dicho, ¿no? Entonces acá tenemos las referencias bibliográficas, mira, con 6 referencias, doctora Lilia Albores Gallo. Y eso sería, señores, algunos ejemplos de cartas al editor. Gracias. Le voy a dejar mi presentación para que la cuelen y la compartan ustedes. Cuando gusten pueden entrar a mis redes sociales. Y ha sido un gusto de haber podido compartir algunos tópicos importantes sobre la elaboración de cartas al editor. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta. Aquí estamos para poder responderlas. Muchas gracias, doctor. Ha sido para todos una presentación muy provechosa. Vamos a ver a todos los demás, más o menos a ver si tienen alguna duda para que puedan expresársela al doctor. En caso de que no tengan, vamos a pasar la lista. No, al parecer todo quedó claro, ¿no? Parece que sí, doctor. Muchas gracias por la ponencia. A todos los demás presentes vamos a estar pasando el pase de lista en este caso. Va a estar abierto hasta 10 minutos después de que finalice la reunión. Muchas gracias a todos por su presencia y un gusto con usted, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Hasta luego.